Bueno, estábamos en el Éxodo y habíamos comentado hasta el capítulo 7. Comenzamos, por lo tanto, en el capítulo 8. No olvidemos que nos encontramos en las plagas, ¿no? Con el relato de las plagas. Pero no debemos olvidar el sentido de las plagas. Recordemos que el faraón se considera superior a Yahvé, se considera superior a Dios. ¿Quién es Yahvé para que yo le haga caso?, había dicho el faraón. Entonces, de alguna manera, tiene que probarle Dios quién es él. Y fijémonos que una de las cosas que se deducen, que se pueden ver claros a lo largo de estos capítulos que estamos comentando, a lo largo de las plagas, es que los caminos de Dios se realizan, los proyectos de Dios se realizan. Habrá quienes se opongan y si permanecen en esa actitud de oposición, pues acabarán mal. Hasta ahora hemos visto dos plagas, ¿no? Y dos plagas que son fuertes, podríamos decir, pero dada la oposición del faraón, en un principio recordemos que incluso los magos intentan imitar a lo que hace Moisés por orden de Dios, pero llega un momento en que ya no pueden. Leamos entonces en el capítulo 8 los versículos 16 al 20. Yahvé dijo a Moisés: levántate temprano y preséntate al faraón, al tiempo que sale él para ir a las aguas, y dile: así habla Yahvé, deja ir a mi pueblo a que me sacrifique. Si no dejas ir a mi pueblo, voy a mandar tábanos contra ti y contra tus servidores y contra tu pueblo, contra vuestras casas, y se llenarán de ellos las casas de los egipcios y la tierra que éstos habitan. Pero distinguiré ese día en el país de Gosen, donde habita mi pueblo, y allí no habrá tábanos, para que sepas que yo soy Yahvé en medio de la tierra. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Hízolo así Yahvé, y vino una muchedumbre de tábanos sobre la casa del faraón y la de sus servidores, y sobre toda la tierra de Egipto, y se corrompió la tierra por los tábanos. Recordemos que todas estas plagas en realidad son fenómenos naturales, pero por la manera como ocurren, por la intensidad, todo esto es lo que es una prueba de que es Dios el que está interviniendo. Se nos dice, estamos ya por lo tanto en la cuarta de las plagas, que por cuanto el faraón se opone, vendrán los tábanos. Es decir, se podían evitar si dejara al pueblo ir. Fijémonos que en Egipto los tábanos pues no es extraño que lleguen, pero siempre cuando llegan suelen ser a finales del otoño. Lo extraño, y repito, es la intensidad y que aparecen y desaparecen a una orden de Moisés. Dios comienza por avisarle a través de Moisés que van a venir los tábanos, pero fijémonos que en este caso Dios hará distinción para que vean que realmente es Yahvé entre el pueblo egipcio y el pueblo hebreo. Recordemos que José había establecido el pueblo hebreo en la tierra de Gosén. Pues en la tierra de Gosén no llegarán los tábanos. Y de esta manera verán que efectivamente es Yahvé el que está causando este fenómeno. Y lo hizo así, dice, y vinieron pues tábanos. Fijémonos que además estos insectos pues transmiten enfermedades, son peligrosos y además agobian toda esta serie de bichos. Pues continuemos, versículos 21 al 28, la reacción del faraón veremos ahora. Llamó el faraón a Moisés y Aarón y les dijo: id y sacrificad a vuestro Dios en esta tierra. Pero Moisés respondió:
No puede ser así, pues para los egipcios es abominación lo que nosotros ofrecemos, y si a su vista lo ofreciéramos nos apedrearían. Tenemos que ir por el desierto 3 días de camino para sacrificar a Yahvé nuestro Dios, como Él nos diga. El faraón contestó: Yo os dejaré que vayáis a sacrificar a Yahvé vuestro Dios en el desierto, pero no os vayáis más lejos y rogad por mí. Moisés respondió: Al salir de tu casa rogué por ti a Yahvé, y mañana se alejarán los tábanos del faraón, de los servidores y de su pueblo, pero el faraón no nos engañe más, y permita al pueblo ir a sacrificar a Yahvé. Salió Moisés de casa del faraón y rogó a Yahvé. Yahvé hizo lo que le pedía Moisés, y los tábanos se alejaron del faraón, de sus servidores y del pueblo, sin quedar ni uno. Pero el faraón endureció su corazón también esta vez, y no dejó salir al pueblo. Sabemos que ahora ya el faraón comienza a ceder. Empieza a darse cuenta de que realmente ahí hay una intervención superior. Pero pone condiciones. En primer lugar les dice pues que ofrezcan el sacrificio allá, en el mismo Egipto. Diríamos, le daría vacaciones para que lo hiciera. Pero Moisés le dice: no puede ser. ¿Por qué? Pues porque algunos de los animales que ofrecían los judíos a Dios se consideraban sagrados para los egipcios. Hay incluso unos papiros, de los papiros de Elefantina, que relatan esto, o son unos papiros datados en el siglo V a.C., en el que hubo pues una rebelión de parte de los sacerdotes de uno de los dioses egipcios, porque habían visto a unos judíos inmolar a su dios un carnero. Es decir, realmente no se podía hacer. En vista de lo cual el faraón reconoce que es cierto y por lo tanto le dice: bueno, pues os dejaré ir, pero no os alejéis mucho y rogad por mí. Pero en realidad, cuando se ve libre de los tábanos, se endurece y no deja salir al pueblo. Moisés sabe que el faraón no lo va a mantener esta promesa de dejarle salir. Y por supuesto, Dios también lo sabe. Sin embargo, fijemos que Moisés pide a Dios que aleje a los tábanos. Dios escucha a Moisés y aleja los tábanos. ¿Qué nos indica esto? Fijémonos que nos va mostrando cómo es Dios. Dios lo sabe, pero hay un pequeño signo de conversión, digámoslo así. Y Dios escucha y Dios atiende. Como que no se mantiene, el faraón no cumplirá lo que ha prometido, pues volverán a venir más plagas. Pero vemos la actitud de Dios, que no es un Dios, yo diría, no sé cómo explicarme, no es un Dios cruel, no es un Dios severo en este sentido absoluto, no. Dios ama al hombre, Dios le da oportunidades y por lo tanto le da oportunidad al faraón de comprobar que efectivamente Dios puede traer y puede llevarse los tábanos. El problema del faraón es la de tantas y tantas personas, y puede pasarnos a nosotros, que nos cuesta convertirnos, nos cuesta mantener una promesa que hacemos en un momento dado y volvemos a las mismas. Esto no es exclusivo del faraón, y Dios tiene paciencia y nos vuelve a dar otra oportunidad. Pues esto es lo que hace también con el faraón. Capítulo 9, y leamos los versículos 1 al 7. Yahvé dijo a Moisés: Ve al faraón y dile: así habla Yahvé, Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo a que me sacrifique. Si rehusas dejarlos ir y todavía los retienes, caerá la mano de Yahvé sobre los ganados que están en tus campos, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos,
sobre los bueyes y sobre las ovejas una peste muy mortífera. Yahvé hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de los egipcios, y nada perecerá de lo perteneciente a los hijos de Israel. Yahvé fijó el momento diciendo: mañana hará esto Yahvé en esta tierra. Hízolo así Yahvé al día siguiente, pereció todo el ganado de los egipcios y no murió un solo animal de los ganados de los hijos de Israel. El faraón se informó y ni un animal de los ganados de los hijos de Israel había muerto, pero el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Fijémonos que cada vez las plagas son peores, con consecuencias más catastróficas, digámoslo así, ¿no? En este caso se trata de una epidemia en el ganado. Pero fijémonos que Dios primero avisa: deja salir a mi pueblo. Si no dejas salir a mi pueblo, ocurrirá esto. Y una vez más, ahí hace diferencia entre el ganado de los egipcios y el ganado de los hebreos. Entre los hebreos no muere ningún animal, y entre los egipcios, cuando dice que murieron todos los animales, es una manera, digámoslo así, hiperbólica de hablar, porque más adelante se volverá a hablar de animales, sino que, y además nos dice que serán los animales que están en el campo. Se explica esto que posiblemente pasaría como consecuencia de las ranas. Recordemos que las ranas murieron repentinamente de una infección que debió ser muy grave. Entonces, todavía no había llovido suficientemente para limpiar la hierba del campo, y por lo tanto los animales que están en el campo, al comer esta hierba, digamos, se infectan y mueren. Y mueren, pues, muchos, todos, repito, no, pues que veremos que más adelante se nos va a hablar otra vez de animales que sufren otras consecuencias. Y vemos que el faraón se informa a ver si es verdad, y la información le confirma lo que dijo Moisés: no muere ni un solo animal entre los israelitas. Pero se endurece el corazón del faraón y no deja salir al pueblo de Israel. Fijémonos que a medida que va resistiendo la gracia, a medida que va resistiendo lo que Dios les está diciendo que haga, se va endureciendo más. Y digamos, fijémonos que entonces se quedan, en el momento que una persona se endurece, no profundiza en las cosas, se queda en la superficie y no le toma el peso a las consecuencias de esa actitud tozuda, diríamos. Como que no cede y tiene que ceder, pues vendrá otra plaga. Los versículos 8 al 12. Yahvé dijo a Moisés y Aarón: tomad un puñado de ceniza del horno y que la tire Moisés hacia el cielo, a la vista del faraón, para que se convierta en un polvo fino sobre toda la tierra de Egipto, y produzca en toda la tierra de Egipto a hombres y animales pústulas eruptivas y tumores. Tomaron la ceniza del horno y se presentaron al faraón. Moisés la tiró hacia el cielo, y se produjeron en hombres y animales pústulas y tumores en los hombres y en los ganados. Los magos no pudieron continuar en presencia de Moisés, porque les salieron tumores como a todos los egipcios. Yahvé endureció el corazón del faraón, que no escuchó a Moisés y Aarón, como Yahvé se lo había dicho a Moisés. Es curioso porque la palabra que emplea aquí del horno, del que toma la ceniza, se está refiriendo a un horno grande, por ejemplo, para cocer la cal o cerámica. O sea, la palabra que emplea indica concretamente ese horno, que no sería difícil, por supuesto, ¿no?, encontrarlo en Egipto. Y tenemos aquí pues que Moisés y Aarón primero le avisan, como en todas las otras, y tiran al aire esas cenizas, y no quiere decir que las cenizas produjeran los tumores. No se sabe qué fue la enfermedad concreta que les causó a los egipcios.
no a los hebreos, si se han fijado. Generalmente se piensa que pudo ser la viruela, porque incluso en momias antiguas de egipcios se han encontrado restos de haber tenido la viruela. Y aquí ya no se nos dice un detalle, si se fijan, que los magos no solamente no pueden imitar, sino que ellos mismos son víctimas, ¿eh? Y los mismos magos se ven afectados por esta enfermedad. Con lo cual, fijémonos que desde la mentalidad pagana, ¿qué se nos está diciendo? Pues que el Dios de Moisés es más fuerte que el Dios al que invocan estos magos. Fijémonos que esto, lo veremos enseguida, debe ser una lección que, por supuesto, es importante para los egipcios para que finalmente cedan, pero también es muy importante que la recuerden los hebreos y que la recordemos nosotros, ¿eh? Porque es la acción palpable de Dios, ¿eh? Que nos muestra pues, que sus proyectos se realizan. Y el proyecto que Dios tenía sobre el pueblo de Israel exigía que el pueblo quedara libre, que el faraón los dejara marchar. Y por lo tanto, respetando su libertad, porque podía haberlo obligado, respetando su libertad, pues tiene que sufrir las consecuencias. Vamos pues a la séptima plaga, de los versículos 13 al 26. Dijo Yahvé a Moisés: levántate temprano, preséntate al faraón y dile: así habla Yahvé, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo a que me sacrifique, porque esta vez voy a desencadenar todas mis plagas contra ti, contra tus servidores y contra tu pueblo, para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. Si yo hubiera tenido en mi mano y te hubiera herido con la peste, tú y tu pueblo habríais desaparecido de la tierra. Pero te he dejado con vida para que por ti brille mi poder y mi nombre sea celebrado en toda la tierra. Te opones todavía como un muro entre mí y mi pueblo para no dejarle ir, pues sabe que mañana a esta hora hará llover una granizada tan fuerte como no la hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta hoy. Retira pues tus ganados y cuanto tienes en el campo, cuantos hombres y animales hay en el campo, y si no se retiran serán heridos por el granizo y morirán. Vamos a quedarnos aquí, hemos dicho hasta el 26, pero hemos leído hasta el 19, luego continuaremos. Bueno, fijémonos que aquí tenemos un dato muy importante. Dios, a través de Moisés, le dice al faraón que Dios podía haberle causado una enfermedad grave y que hubiera muerto él e incluso desaparecer su pueblo. Pero sin embargo Dios lo conserva, y si lo conserva y le deja que siga libre, puesto que Dios lo ha hecho así, es por un sentido positivo. Esa oposición del faraón a Dios es la ocasión para que Dios manifieste que realmente es Dios. Y que es Dios, digamos, en toda la tierra. Que por lo tanto actúa. Fijémonos en la mentalidad, o sea, en el contexto de un pueblos idólatras. Los ídolos no actúan. Como dice la Biblia, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, etcétera, etcétera. En cambio, Yahvé es un Dios que existe, que actúa, que es el que es. Y por lo tanto, puede, digamos, esos actos que está haciendo, todas esas plagas, prueban que efectivamente Dios existe, y Dios actúa, y Dios puede. Y por lo tanto, es superior a todos los otros dioses. Y esta es la enseñanza que Dios quiere que aprenda no solo Egipto, no solo el faraón, sino también su pueblo. No sé si sabré explicarlo. Fijémonos que la fe en Dios uno, la fe en Dios, el Dios vivo, que actúa, pero que es uno,
es, podríamos decir, la verdad que con más insistencia se insiste en el Antiguo Testamento. Recordemos que incluso en el libro del Deuteronomio, aquella oración que todo judío creyente, incluso sigue hoy, reza, el Shema. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es uno. Y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Bueno, pues eso tiene que aprenderlo el pueblo. Y el pueblo de Israel lo irá aprendiendo muy poco a poco. Porque fijémonos que los profetas y una de las cosas con las que más, digamos, Dios insiste de enseñar al pueblo de Israel hasta el cautiverio de Babilonia, era la realidad de que Dios es uno y que por lo tanto la idolatría, digámoslo así, ofende a Dios, porque es equiparar el Dios vivo con lo que no existe, con los dioses que no son. Pues por esto aquí Dios insiste hablando en este caso al faraón. Si él hubiera tendido la mano y te hubiera herido con peste, tú habrías desaparecido. Pero ¿por qué te he dejado en vida? Para que en ti brille mi poder y mi nombre sea celebrado en toda la tierra. De esta manera brilla, se hace visible, Dios es invisible, se hace visible el poder de Dios. Y que ese poder se manifiesta en cualquier parte de la tierra, en cualquier lugar, porque es el único que existe. Entonces, te opones, fíjate que dice, te opones en mí como un muro, pues sabe que ese muro será destruido, será tirado. Consecuencia, pues mañana habrá un granizo, y un granizo tal, una granizada tal que no se ha conocido otra en toda la tierra, dice, y que será causa de que mueran todos los seres vivos que estén en la calle, estén en el campo y les caiga encima. Y por lo tanto le avisa, fijémonos la bondad de Dios, les avisa, retirad del campo, poned en cobijo, cobijar a los animales y a las personas, para que de esta manera no mueran. Por lo tanto, fijaos que aquí se va a manifestar el que ya comienza a creer lo que Dios dice y el que sigue sin creer. Porque, como veremos, los que creen que realmente va a ocurrir esto, que Dios está anunciando a través de Moisés, pondrán en resguardo sus criados y sus animales. Los que no, los dejan. Continuemos del 20 hasta el 26. Aquellos de los servidores del faraón que temieron las palabras de Yahvé, mandaron retirar a sus casas siervos y ganados. Pero los que no atendieron la palabra de Yahvé, dejaron a sus siervos y a sus ganados en el campo. Yahvé dijo a Moisés: tiende tu mano hacia el cielo para que caiga el granizo en toda la tierra de Egipto, sobre hombres y animales, y sobre todas las verduras del campo. Moisés tendió su cayado hacia el cielo, y Yahvé mandó truenos y granizo, y el fuego se precipitó sobre la tierra. Yahvé llovió granizo sobre la tierra de Egipto, y mezclado con el granizo cayó fuego, y tan fuerte era el granizo que no lo hubo semejante en toda la tierra de Egipto desde que comenzó a ser pueblo. El granizo hirió en toda la tierra de Egipto cuanto había en los campos, hombres y animales, machacó también todas las hierbas del campo, y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, no cayó granizo. O sea, vemos por consiguiente que queda de manifiesto dos cosas. Los que empiezan a tener en cuenta lo que Dios dice, se libran de que los animales y las personas mueran. Hay los que siguen sin creer, pues bueno, sufren las consecuencias. Y por otra parte, en la tierra de Gosén, una vez más, no tiene lugar este destrozo, no tiene lugar la granizada. De esta forma, fijémonos, en su mentalidad de paganos pensaban que
la fuerza, el poder y la importancia de un Dios se manifestaba en cómo trataba a su pueblo, cómo le iba a su pueblo, pues Dios le iba manifestando que efectivamente es Dios que protege a su pueblo. Y que le protegería igualmente a él si aceptara y si creyera. Es decir, no es exclusivo de los egipcios, perdón, de los hebreos. Continuemos pues los versículos siguientes, del versículo 27 al 30. El faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: esta vez he pecado, Yahvé es justo y yo y mi pueblo impíos. Rogad a Yahvé para que cesen los truenos de Dios y el granizo y os dejaré ir y no quedaréis más aquí. Moisés dijo: cuando haya salido de la ciudad, alzaré mis manos a Yahvé y cesarán los truenos y dejará de granizar, para que sepas que de Yahvé es la tierra, aunque sé que ni tú ni tus servidores teméis todavía a Yahvé Dios. O sea, aquí nos encontramos pues una vez más que el faraón, cuando se encuentra en medio de aquel tremendo tormenta con granizo, pues reconoce que realmente se está portando mal y le dice a Moisés que pida a Dios que cesen los granizos. Por lo tanto, fijémonos que reconoce que Moisés es profeta, es portador del mensaje de Dios y que por lo tanto le puede llevar igualmente un mensaje a Dios. Y Moisés es un hombre de fe. Fijémonos que si Moisés no fuera un hombre de fe, no intervendría de esta forma. Él está convencido que es Dios el que es el que es. Recordemos que es lo que él ha entendido que Dios le dijo. Realmente quiere sacar a su pueblo de Egipto y que va a intervenir. Y por lo tanto ora a Dios, pide que cese, aunque sabe que no le van a dejar ir todavía, y efectivamente Dios hará que deje de llover. Quizás conviene que tengamos en cuenta que en la mentalidad del pueblo hebreo consideraban que estas nubes negras como que ocultaban a Dios. Entonces, cuando salía un relámpago era como que se abría una rejilla, digamos, una pequeña grieta, y por allí se veía esa luz del Dios trascendente, ¿no? Y por lo tanto pensaban que los rayos y los granizos eran como las armas de Dios. Es la imagen de un Dios guerrero, omnipotente, que lo puede todo. De esta mentalidad de la época, ¿no? De entonces. Por consiguiente, pueden tener una experiencia de que efectivamente Dios está luchando a favor de ellos. Pero, ¿qué ocurre? Pues como ya lo suponía Moisés, versículos 31 al 35. El lino y la cebada habían sido destrozados, pues la cebada estaba todavía en espiga y el lino en flor, pero el trigo y la escanda no, por ser tardíos. Moisés dejó al faraón y salió de la ciudad, alzó sus manos a Yahvé, y cesaron los truenos y el granizo, y dejó de llover sobre la tierra. Viendo el faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, acrecentó su pecado, y endureció su corazón hasta el extremo, y no dejó salir a los hijos de Israel, como lo había mandado Yahvé por boca de Moisés. O sea, nuevamente el faraón y su corte se endurecen y dejan de pensar que eran pecadores, como había dicho antes, dejan de darse cuenta que todo esto les está viniendo por no dejar salir al pueblo y vuelven a oponerse. Sus intereses, digamos, personales, de ese trabajo, digámoslo así, semi-gratis o gratis de los hebreos, no estaba dispuesto a perderlo. El escritor, el agiógrafo de este texto, si se fijan, nos da un detalle curioso, que de alguna manera nos ayuda a situar en qué momento tendría esto, porque si se han fijado, se nos dice que el lino, que estaba en flor, y la cebada, que estaba en espigas, quedaron destrozadas. En cambio el trigo todavía no. Entonces, en Egipto, el lino se siembra en enero y a las 3-4 semanas ya empieza a florecer. Y la cebada se siembra en agosto y es en febrero cuando se recoge. Por lo tanto, podemos situar este hecho pues en febrero, más o menos.
Por lo tanto, el trigo todavía no está como para que se haya estropeado. Pero lógicamente han muerto personas, han muerto animales y además han destrozado el campo, árboles y todo lo que estaba ya pues crecido. Continuemos. Como no ceden, pues habrá otra plaga. Esto resulta un poco pesado, pero es la pesadez del que se opone a no dejar al pueblo salir. Capítulo 10, versículos, leamos primero del 1 al 6. Yahvé dijo a Moisés: Ve al faraón, porque yo he endurecido su corazón y el de sus servidores, para obrar en medio de todas estas señales, para que cuentes a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuán grandes cosas hice yo entre los egipcios, y qué prodigios obré en medio de ellos, y sepáis que yo soy Yahvé. Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron: Así habla Yahvé, el Dios de los hebreos: ¿Hasta cuándo no querrás someterte a mí? Deja ir a mi pueblo para que me sacrifique. Si te resistes y no quieres dejarle, mañana traeré sobre tu territorio la langosta, que cubrirá toda la tierra, sin que se vea nada de ella, y devorará todo el resto salvado del granizo, royendo todos los árboles que crecen en vuestros campos, y llenarán tus casas y las casas de tus servidores y de todos los egipcios, tanta como no la vieron ni tus padres ni tus abuelos desde que comenzaron a ser sobre la tierra hasta hoy. Moisés se retiró y salió de la casa del faraón. Bueno, aquí quizás es interesante que nos fijemos en un detalle que dice Dios a Moisés. Nos dice, una vez más, lo que hemos visto otras veces, que Dios había endurecido el corazón del faraón. Es decir, lo endurece por cuanto lo deja libre. Porque hemos visto que Dios dijo antes que Dios podía haberle pues, provocado una enfermedad y se habría muerto y se acabó. Ya no se habría podido oponer. Pero no, Dios lo deja, es decir, el mal, Dios saca del mal un bien mayor. Y endureciendo al faraón, da ocasión a que Dios se pueda manifestar de una manera más clara quién es Dios. Y esa lección Moisés la debe recordar. Moisés y los hebreos. No debe quedar en la superficie de una cosa que he visto, que me ha entusiasmado y tal, pero que mañana ya se me olvida. No. Deben interiorizarla, deben recordarla, sacar consecuencias y enseñársela a sus hijos. Y estos a los hijos de sus hijos. Es decir, es una enseñanza que deben transmitir de padres a hijos dentro del pueblo de Israel. Porque es la prueba de que realmente Dios es el Dios vivo y el Dios que los ha escogido a ellos con una misión muy importante, muy concreta. Y que por lo tanto, como veremos más adelante, hará alianza con ellos y ellos se han de comprometer a corresponder a esta fidelidad, puesto que Dios hace esa predilección para con ellos. En vista, por lo tanto, de que se oponen una vez más, tenemos que vendrán las langostas. En los lugares muy cálidos del sur del Mediterráneo, pues eso no es extraño, que de vez en cuando aparezcan, las langostas aparecen como nubes, como bandadas, que arrastra fácilmente el viento. Entonces Moisés le dice al faraón que habrá esto, una bandada, y además, como nunca lo habían visto, de langostas. Pensemos, ha pasado el granizo, que ha destrozado el campo. Ahora vienen las langostas y acaba de destruir lo poco que haya quedado. Porque las langostas devoran, en cantidades tan colosales, pues devoran todo lo verde que se vayan encontrando. Vamos a continuar, versículos 7 al 11. Dijeron al faraón sus servidores: ¿Hasta cuándo éste va a ser para nosotros una calamidad? Deja a esa gente que vaya a dar culto a Yahvé su Dios. ¿Todavía no ves que va a perecer Egipto?
e hicieron venir a Moisés y a Aarón ante el faraón, que les dijo: Id y sacrificad a Yahvé vuestro Dios. ¿Quiénes sois los que habéis de ir? Dijo Moisés: Hemos de ir todos con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestros bueyes, porque es la fiesta de Yahvé. El faraón le contestó: Así sea Yahvé con vosotros, como os dejaré yo ir a vosotros y a vuestros hijos. Y tened cuidado, pues sé que obráis con malicia. No, id los hombres solos y sacrificad a Yahvé, pues eso fue lo que pedisteis. Y enseguida fueron arrojados de la presencia del faraón. O sea, como aquí vemos, ya los cortesanos, al menos algunos de ellos, pues empiezan a cansar. Y por lo tanto le dicen al faraón que está haciendo una calamidad para nosotros, ¿no? Pues atiéndeles, déjales que vayan a dar culto. Vemos que el faraón acepta esta propuesta, pero fijémonos que cuando Moisés, que no anda, digámoslo así, con medias tintas, le dice abiertamente las cosas, ¿eh? Cuando le dice, bueno, ¿y quiénes son los que tenéis que ir? Pues Moisés le dice, tenemos que irnos todos, grandes y pequeños, y además con todos nuestros animales. Claro, entonces el faraón piensa, vosotros lo que estáis actuando con malicia, os vais a ir y no vais a volver. Por lo tanto, quiere quedarse con unos rehenes para que sí tengan que volver. Que las mujeres y los niños se queden, y vosotros los hombres a sacrificar. Como Moisés se mantiene firme y no cede, el faraón tampoco cede, pues vendrá la plaga. Pero Yahvé dijo a Moisés: Tiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para que venga sobre ella la langosta, que suba sobre la tierra de Egipto y la devore todo lo que dejó el granizo. Moisés tendió su cayado sobre la tierra de Egipto, y Yahvé hizo soplar sobre la tierra el viento solano durante todo el día y toda la noche. A la mañana el viento solano había traído a la langosta. Subieron por toda la tierra de Egipto y se posaron sobre todo el territorio de Egipto, en tan gran cantidad como ni la hubo ni la habrá nunca. Cubrieron toda la superficie de la tierra, que se obscureció. Devoraron todas las hierbas de la tierra, todos cuantos frutos de los árboles, todo cuanto había dejado el granizo, y no quedó nada de verde ni en los árboles ni en las hierbas de los campos en toda la tierra de Egipto. El faraón llamó enseguida a Moisés y a Aarón y dijo: He pecado contra Yahvé vuestro Dios y contra vosotros. Perdonad mi pecado por esta vez y rogad a Yahvé vuestro Dios que aleje de mí esta muerte. Salió Moisés de la presencia del faraón y rogó a Yahvé. Y éste hizo dar la vuelta al viento, que sopló muy fuerte de poniente, y arrastrando la langosta la precipitó en el mar Rojo. No quedó ni una en todo el territorio de Egipto. Pero Yahvé endureció el corazón del faraón, y éste no dejó salir a los hijos de Israel. Hemos leído hasta el versículo 20. Tenemos por lo tanto que como que se opone, la langosta invade Egipto, destroza lo que había dejado el granizo, y el faraón se asusta una vez más. Y por lo tanto manda llamar a Moisés y a Aarón, reconoce que ha pecado, que se porta mal, que está dispuesto a dejarlos ir, pero que aleje de él esta muerte. Y fijémonos una vez más cómo tanto Moisés, sin duda alguna porque empieza a conocer la manera de proceder de Dios, sabiendo que no va a ceder, pide a Dios que aleje los insectos, la langosta, y efectivamente ora a Dios, y se nos dice que entonces Dios hace que dé vuelta al viento, o sea, las arrastra el viento. Entonces, ¿qué pasa? Pues que entonces ahora el viento sopla del Mediterráneo hacia el Mar Rojo, y por consiguiente arroja a todas la langosta al Mar Rojo, y muere, y se quedan, por lo tanto ya respiran, ya no tienen la langosta. Bien, entonces vamos a la novena plaga.
versículos 21 al 26. Dijo Yahvé a Moisés: Alza tu mano al cielo, y haya tinieblas sobre la tierra de Egipto tan densas que se palpen. Alzó Moisés al cielo su mano, y hubo densísimas tinieblas en todo Egipto durante 3 días. Durante ellos no se veían unos a otros, y nadie se movía del sitio donde estaba, pero los hijos de Israel tenían luz en la región que habitaban. El faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: Id, sacrificad a Yahvé, pero que se queden aquí vuestras ovejas y vuestros bueyes. A los niños podéis llevároslos con vosotros. Moisés respondió: Tienes que poner en nuestras manos de qué hacer sacrificios pacíficos y holocaustos a Yahvé, nuestro Dios. Nuestros ganados han de venir también con nosotros, no ha de quedar ni una uña, porque de ellos hemos de tomar lo que ofrezcamos a Yahvé, y ni nosotros siquiera lo sabemos hasta que lleguemos allá las víctimas que a Yahvé hemos de ofrecer. Bueno, fijémonos que esto de las tinieblas realmente es una plaga que tiene mucha amiga, diríamos. Fijémonos que no es una cosa extraña lo de las tinieblas. Yo recuerdo que el padre Bartrina, en su comentario que tiene del libro del Éxodo, cuenta que, y además se lo escuché yo en una conferencia, que él, para estudiar a fondo el tema del, digamos, el Éxodo, pues hizo repetidos viajes a Egipto. Y en una de esas ocasiones le tocó algo parecido a esto de las tinieblas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues es que hay un viento impetuoso que le llaman en los hebreos, los árabes le llaman hansin, y que arrastra cantidad de arena del desierto, hasta tal punto que llega a oscurecer el sol. E incluso hay un hecho histórico que ocurrió en los romanos, lo cuenta Heródoto, de un ejército de cambises que iba por el desierto, y una de estas tormentas de arena hizo que se perdieran los soldados, se perdiera el ejército. Por lo tanto, tenemos que digamos, Dios hace que sople este viento, que es un viento fuerte, que suele producirse entre Pentecostés y Pascua, por eso le llama Hansin 50, y que suele durar unos 3 días. Pero lo que interesa aquí es que el viento, digamos, las tinieblas son tan intensas que no veían, y llegan, no se veían unos a otros, nos dice el libro de la sabiduría. Fijamos en el capítulo 17, los versículos 1 al 20. Hizo prosperar sus obras por mano de un profeta santo. Atravesaron el desierto inhabitable y fijaron sus tiendas en lugares intransitables. Bueno, un momento, lo interrumpo. Fijémonos que aquí el libro de la sabiduría nos explica de una manera poética y de una manera, digamos, teniendo en cuenta lo que es cuando la conciencia no está tranquila, cuando la conciencia remuerde. Entonces, aquí describe de esta manera poética lo que es lo que los egipcios, viviendo en esta situación de tinieblas, experimentaron. Y por esto se dice que, suponiendo los inicuos que podían dominar sobre la nación santa, es Israel, quedaron presos de tinieblas, etc. Si quieres seguir leyendo. Imaginándose poder ocultar sus pecados secretos bajo el oscuro velo del olvido, fueron dispersados, sobrecogidos de terrible espanto y turbados por espectros, pues ni el escondrijo que los protegía los preservaba del terror, y rumores aterradores les infundían espanto, y espectros tristes y de rostros tétricos se les aparecían, y ninguna fuerza de fuego era capaz de darles luz,
ni la llama brillante de los astros podía iluminar aquella horrenda noche. Sólo les aparecía un fuego repentino y temeroso, y espantados de la visión cuya causa no veían, juzgaban más terrible lo que estaba a su vista. Las ilusiones del arte mágica quedaban por los suelos, afrentosa corrección para los que presumían de sabiduría, pues los que prometían expulsar los miedos y las turbaciones del alma enferma, esos mismos padecían de un miedo ridículo, pues nada hubiese que les pudiera infundir espanto, aterrados por el paso de los animales y el silbido de las serpientes, se morían de miedo, y ni querían mirar lo que por ninguna vía podían evitar, que la maldad es cobarde y da testimonio contra sí misma, y siempre sospecha lo más grave, perturbada por su conciencia. Pues la causa del temor no es otra que la renuncia a los auxilios que proceden de la reflexión, porque cuanto menor ayuda se recibe del fondo del alma, tanto mayor se cree lo desconocido que atormenta. Ellos, en medio de una noche realmente impenetrable, salían del fondo del insondable Hades, durmieron el mismo sueño, unos agitados por prodigiosos fantasmas, otros desfallecidos por el abatimiento del ánimo, sorprendidos por un repentino e inesperado terror. Luego, si alguno caía rendido, quedaba como encerrado en una cárcel sin cadenas. El labrador o el pastor, el obrero ocupado en los trabajos del campo, sorprendidos soportaban lo inevitable. Ligados todos por una misma cadena de tinieblas, fuera el viento que silba, o el canto suave de los pájaros entre la espesa enramada, o el rumor de las aguas que se precipitan con violencia, o el estrépito horrísono de piedras que se despeñan, o la carrera invisible de animales que retozan, o el rugido de fieras que espantosamente rugen, o el eco que resuena en los hondos valles, todo los aterraba y los helaba de espanto. Mientras todo el universo era iluminado por una brillante luz y libremente se entregaban todos a sus trabajos. Sólo sobre aquellos se extendía una densa noche, imagen de las tinieblas que a poco les aguardaban, pero ellos eran para sí mismos más graves que las tinieblas. Bueno, como vemos es un poco largo, pero cómo nos va expresando cómo vivían, es decir, cómo vivían una cosa que objetivamente no era grave, pero debido a esa situación de no tener una conciencia en paz, pues lo más insignificante, el ruido de un animal que corre, una piedra que cae, les causaba un horror tremendo. Y fijémonos que hay una reflexión que no deja de ser interesante. En el versículo 11 dice: pues la causa del temor no es otra que la renuncia a los auxilios que proceden de la reflexión. Es decir, nos se paran a pensar porque cuanto menor ayuda se recibe del fondo del alma, tanto mayor se cree lo desconocido que atormenta. O sea, es un renunciar a pensar, a reflexionar, cuando simplemente se dejan llevar de las impresiones. Entonces, como ven aquí de una manera muy poética, nos explica cómo, en qué consistió, cómo vivieron aquellas tremendas tinieblas, mientras que el pueblo de Israel no sufría estas tinieblas, porque quizás tendríamos que acabar el capítulo, ¿no? Yahvé endureció el corazón del faraón, y el faraón no quiso dejarles ir. Dijo a Moisés: sal de aquí y guárdate de volver a aparecer en mi presencia, porque el día que aparezcas delante de mí morirás. Tú lo has dicho, respondió Moisés, no volveré a ver tu rostro. O sea, el faraón ya no quiere saber nada más de Moisés. Y Moisés le dice: así será. Nos queda, por lo tanto, solo la última plaga, la que ya definitivamente les dejarán salir. Pero esta novena plaga de las tinieblas, siendo así que objetivamente no era nada grave, fijémonos que lo grave es
el sufrimiento moral, el miedo, el pánico que produce como consecuencia de esa falta de estar haciendo la voluntad de Dios.